A esta hora de la mañana saludamos a nuestro segundo invitado, al doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno, amigo de esta casa. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Un placer tenerlo, como siempre, en Los Especialistas. Bienvenido. Gracias, don Jaime. Un gusto verlo nuevamente a los tiempos. Para mí es muy grato el compartir con Ecuador en Directo, un medio alternativo, democrático, pluralista, serio, que realmente nos hace ver a los ecuatorianos la realidad más allá de la pirotecnia mediática a la que nos tienen sometidos los medios comerciales y oficiales, ¿no? De modo que para mí siempre es un gusto compartir mis ideas, mis puntos de vista en tan importante medio alternativo de comunicación que adicionalmente tiene una gran penetración en la sociedad ecuatoriana, lo cual es muy grato, don Jaime, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, bueno, estamos ya en una campaña política. Empezó también una campaña mediática contra una candidatura y también se activó una persecución judicial, podríamos llamarla, contra los líderes de esa candidatura. ¿Cómo ver este panorama que vamos a tener en los próximos días? Una campaña de acusaciones, por ahí 2, 3 candidatos que solo hablan de venganza nada más. Vea, don Jaime, permítame que yo soy un poco obsesivo en ciertas cosas. Creo que es importante retrotraerse a la desinstitucionalización del país que la ejecutó Lenín Moreno Garcés con el Trujillato, donde hicieron todo lo imposible por destruir la estructura jurídica y política del país. Y eso es lo que estamos viviendo, ese resultado estamos viviendo hoy. Cuando a dedo se modificó toda la estructura jurídica, cuando a dedo se nombró las autoridades de control, las autoridades de justicia, que facilitan justamente esta lógica perversa de la judicialización de la política. Arrancado la campaña electoral, yo he escuchado con mucha atención al economista Nicanor Moscoso, un hombre que conoce el proceso y los temas electorales a fondo, y coincido ampliamente con la apreciación que él tiene respecto al próximo proceso electoral. Mire, estamos enfrentando un momento en el Ecuador extremadamente crítico. A mí lo que me preocupa profundamente es que las tragedias que vive el país se van normalizando. Desde el año 17 hasta la fecha se han multiplicado por 6 los crímenes violentos a lo largo y ancho del país. Se ha destruido la infraestructura. Ahora con la tragedia de las inundaciones, ni siquiera empezando el fenómeno del Niño, le vemos al país realmente devastado en su infraestructura física. Cientos de cantones, cientos de parroquias, de recintos están aislados, sin posibilidad de acceso a ningún tipo de comunicación, en una situación realmente profundamente crítica. Esto demuestra obviamente el fracaso del gobierno de Guillermo Lasso, ausente de total planificación, y adicionalmente, hay que decirlo, sin ningún esquema, sin ninguna política pública que pueda resolver los acuciantes problemas que vivimos los ecuatorianos en materia de salud, de educación, de desempleo, de violencia, de exclusión, de abandono. Y esto hay que decirlo porque ya hemos entrado, como usted bien anota, don Jaime, a un proceso electoral. Y claro, en el proceso electoral, la cotidianidad de la vida pasa a segundo plano y seguirán asesinando en las calles a mansalva, seguirán sin ejecutarse los presupuestos institucionales de seguridad, de inversión social, seguirán mintiéndonos, inventando cifras sacadas de la manga, porque fracasó el censo nacional. El Ecuador es un país que no tiene información, que se remite al año 2010, es decir, una información del pasado, que por buenas proyecciones que se hagan, no permiten planificar nada. Tenemos devastado el sistema de gestión de riesgos. En eso el inefable de Moreno le redujo a una simple secretaría, como redujo el tema penitenciario, como eliminó el Ministerio de Justicia, como destruyó el concepto de seguridad integral. Hemos retrocedido en todos los ámbitos. Fíjese usted la crisis que tenemos en el servicio a la ciudadanía. Entonces estas cosas, don Jaime,
me parece que es importante que hay que decirlas, porque vamos a entrar en esta vorágine electoral donde, como usted bien anota, la campaña va a ser agresiva, va a ser sucia, va a ser sin ningún límite. Estamos viendo que el Ecuador ahora tiene candidatos sin partidos, partidos sin candidatos, candidatos que se honran, o mejor dicho, pretenden calificarse de outsiders, otros candidatos, en cambio, que prometen resolver los problemas en 100 días, como ya sabemos cuál es la experiencia de las promesas de los 100 días, ¿no? Entonces, el Ecuador está en un momento tremendamente crítico. Yo creo que, como bien decía el economista Moscoso, y en eso coincido, la única organización política del país que tiene un proyecto de país, don Jaime, es la Revolución Ciudadana. Ahí no hay pierde, ¿no? Y la decisión que tomaron de designar esos candidatos es una decisión que demuestra que la Revolución Ciudadana tiene los suficientes cuadros como para poder recuperarle a la patria de su estado de indefensión absoluta, ¿no? Porque estamos frente en todos los aspectos, don Jaime, en política económica, con una reserva monetaria innecesaria de 11.000 millones de dólares fuera. Se han tomado medidas para reducir los impuestos a los sectores más ricos de la población, es decir, medidas de absoluta inequidad. Y aquí me parece a mí que es muy importante que la ciudadanía siga pendiente de temas fundamentales que están en carpeta, don Jaime, y que, claro, los medios tradicionales nos van a tapar con la propaganda electoral, y son temas que no se tocarán. ¿A qué me quiero referir con esto? Me quiero referir a hechos como los siguientes. ¿Qué es lo que ocurre con el oleoducto de crudos pesados? Por ejemplo, sector estratégico, don Jaime. El oleoducto de crudos pesados ya cumple su contrato de concesión el próximo año, porque era un contrato que se hizo en sistema que se llama BOT, que es Building, Operation y Transfer, es decir, construcción, operación y transferencia de la infraestructura al Estado ecuatoriano. Pero ya los ministros y la gente y las élites y sus amigos ya están planeando el que se mantenga en el sector privado el oleoducto de crudos pesados, afectándole al Ecuador en una cifra de más de 1.500 millones de dólares. Entonces ese, por ejemplo, es un caso clarísimo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la concesión de la telefonía celular, don Jaime? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es un tema que ya tiene que hacerse público y que el Ecuador tiene que conocer en qué condiciones se está negociando el espectro radioeléctrico para las concesiones de la telefonía celular. Cuando la primera vez se produjo, o más o menos produjeron 2.000 millones de dólares. Ahora gente entendida en el tema sostiene que más o menos llegaría a 10.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, se maneja como una caja negra, en la más absoluta reserva, como pretenden los lobistas y los interesados en mantener con las transnacionales los privilegios que una conveniente negociación les puede permitir. ¿Qué pasa con las empresas públicas, don Jaime? Ya nos hemos olvidado de los escándalos, nos hemos olvidado de Luque de Caro, nos hemos olvidado de que las empresas, la EMCO, que unificó el presidente Lazo en un único decreto, en todas las empresas públicas, sumaban un presupuesto de 14.500 millones de dólares. ¿Qué se sabe de eso? No se sabe nada. Echan tierra en el asunto. ¿Qué pasa, mi estimado Jaime y mis estimados radioescuchas y quienes nos escuchan y nos ven? ¿Qué pasa sobre las auditorías de las empresas públicas? ¿Qué pasa sobre la deuda externa, don Jaime? El Ecuador llega, según entendidos, a 69.000 millones de la deuda externa. Y aquí se negocia un canje de deuda por 1.650 millones, hasta donde yo he visto y he leído el convenio, comprometiendo la soberanía de las Islas Galápagos y el control territorial, el control ambiental, el control de pesca y el control turístico de las islas, a un costo de honorarios de 450 millones de dólares, formando una fundación que es la que va a administrar este tema, en un paraíso fiscal en Delaware. Ahí tiene la sede
esta Galápagos Fund, que está conformada por 5 representantes del gobierno ecuatoriano y más representantes del sector privado. ¿A qué van a destinar esos recursos? Aquí lo que siempre se ha planteado y lo que plantea el neoliberalismo siempre, el Estado mínimo, ¿no? Que sea el sector privado el que cope todas las acciones, porque el sector privado es eficiente, porque el sector privado sí funciona, porque el sector privado ya sabemos el discurso. ¿No les gusta el Estado? Pero les gusta nada. hacer negocio con el Estado. Pero desde luego. Por eso es que las instituciones Estado, públicas están por las patas de los caballos, como dice el doctor Jorge Acosta. Es que así es, don Jaime. El objetivo es destruirlas. Exacto, es minimizarlo para que sea la mano invisible, como dicen los neoliberales, doctor, la que regule y controle toda la riqueza del país, don Jaime. Yo no sé si usted vio esta semana un reportaje que salió en todos los medios nacionales, donde cientos de libros en Manabí los habían ido a dejar a una recicladora, pero no libros de hace 2 años, 3 años, 5 años, no, de este año. Los jóvenes, los niños, ni siquiera tuvieron, se los entregaron, pero el Ministerio de Educación, no sé quién será el responsable de este sector, no entregó los libros y los fueron a dejar botado una recicladora. Ese es el país que tenemos, ese es quien nos gobierna. Estamos al garete. Totalmente. Ayer o antes de ayer, una ambulancia en playas fue baleada. Los delincuentes van y balean a la autoridad, al Ministerio de Salud. Aquí no hay quien responda por nada. Ese es el gobierno que en algún momento se vendió como el salvador de la patria. ¿Qué podemos hacer? Esa es la tragedia, don Jaime. Por eso es que en este proceso electoral el país no puede equivocarse. El país no puede seguir sometidos a experimentos de encantadores de serpientes y de vendedores de tapices, ¿no? El país tiene que apostar por un equipo de gobierno, por una candidatura que ofrezca lo que el país requiere: seriedad, planificación, honradez, que podamos recuperar el rol del Estado, que lo han llevado al mínimo para hacer lo que les dé la gana y apropiarse de los bienes estratégicos, apropiarse de la riqueza del país. Hay que poner ojo en esa famosa comisión que está haciendo las reformas de la seguridad social, don Jaime, que ese es el ahorro nacional. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Esas propuestas que siempre fueron, en relación al seguro social, una acariciada ambición de los neoliberales, el que se privatice la seguridad social. Cuidado, cuidado. Entonces, por eso, y perdóneme que haya traído estos temas a colación, es fundamental que no nos distraigan en el proceso electoral, que es, por supuesto que es fundamental. Dependerá el futuro del país de que escojamos bien, de que nos alineemos con candidatos que garanticen la recuperación de la patria. Ya han pasado suficientes años como para tener una comparación de lo que fue los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde hubo estabilidad, trabajo, crecimiento, infraestructura, soberanía y dignidad. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y esa garantía solo nos ofrece la Revolución Ciudadana, mi estimado Jaime. Correcto, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes. Gustavo. Con mucho gusto. Bueno, Gustavo todavía no está en pantalla. Me gustaría ponerlo el reconocimiento que hace el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, donde justamente él dice que hace 10 años la inversión pública era 5 veces más. Pero también hay que decirlo que 10 años atrás, mira lo que voy a decir, la inversión en obra pública era 5 veces más. Pero también... Ahí está, doctor. Pero a confesión de parte, pues mi estimado Jaime, ¿qué podemos decir? Lo que pasa es que nos han mentido de manera recurrente. Y como no hay cifras, como todo se oculta, como todo se esconde, como no hay un censo, porque a mí no me cabe duda que boicotearon el censo y hicieron las reformas en la aplicación del censo justamente para sacar cifras de la manga.
para decir lo que les da la gana. Tenemos un ministro del MIES que dice que ya más maravillas de lo que ha hecho el gobierno de Lazo. No hay parangón en la historia de la República. Entonces, perdón, vivimos enfrentados a esta barbarie. Gracias, Jaime. Doctor Donoso, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Bueno, usted ha hecho un análisis muy concreto, muy directo. Creo que ya no es tiempo de improvisación. Definitivamente el país no puede seguir en esto. Escuchaba ayer a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Ella decía que ya son 6 años en el que el país está en manos del sector privado y que ya es hora de que el país separe, ¿verdad?, esa situación de que la cosa pública sea administrada por el sector privado, porque no hay una verdadera coherencia y eso de ahí nos está creando serios problemas y nos está creando serios problemas. Entonces, usted comparte con ese criterio de que, si bien es cierto, lo privado tampoco es que es malo, pero sí cuando se excede, y han sido 6 años, porque desde el gobierno del señor Moreno, que prácticamente fue un acólito del señor Lazo, más los 2 años del señor Lazo, pues definitivamente, como usted lo ha definido, la institucionalidad del país está por los suelos. ¿Cómo está, Gustavo? Mucho gusto de saludarle. Mire, lo que usted dice y a lo que ha referido la candidata Luisa González, es lo correcto, es lo correcto. Ya han transcurrido 6 años donde los candidatos nos ofrecieron el paraíso, donde normalmente se dice que el sector privado es el eficiente, el que genera empleo, el que resuelve los problemas, y en estos 6 años hemos visto todo lo contrario, todo lo contrario. Los países requieren de un Estado fuerte, de un Estado sólido, y sobre todo requieren de liderazgo ético, mi estimado Gustavo, que es lo que no hemos tenido. Hemos tenido una ausencia absoluta de ética laica, hemos entrado en unos procesos de que el Estado se convierta en una suerte de, no sé, pues, de caritativa, como hemos podido ver la semana anterior en la tragedia de Esmeraldas, ver que el presidente de la República va llevando unos cheques para entregar. ¿Cómo funcionará eso? No sabemos. Unos cheques como si estuviéramos en Teletón. No tienen la más remota idea de cómo funciona el Estado. Y tienen una actitud paternalista, cristiana del medioevo, con esa lógica de caridad que ofenden a la nación entera, mi estimado Gustavo. Entonces de eso ya basta. Necesitamos un Estado fuerte. No necesitamos cheques ni tómbolas. Necesitamos transferencias, necesitamos presencia del Estado, necesitamos que asuman la responsabilidad las autoridades y no que se desmarquen graciosamente haciendo estas entregas caritativas como si fuera gran cosa, ¿no? Yo coincido totalmente, por eso lo digo y lo ratifico. Ya es hora de que el Ecuador recupere la posibilidad de tener un Estado fuerte, un liderazgo sólido, de que administre el Estado gente que entiende el Estado, no analfabetos de la cosa pública, no angurrientos por enriquecerse más pronto que tarde. Como yo digo, lamentablemente, este tipo de gobiernos nos llevan a pensar que los ecuatorianos nos podemos ganar la vida, aunque sea honradamente. Ese es el problema, ese es el problema. El desconocimiento del manejo del Estado, la ausencia de políticas públicas, nos llevan a este caos, donde la institucionalidad se ha vuelto nada, don Gustavo. Efectivamente, doctor Donoso, pues bueno, el país tiene la oportunidad de rectificar ahora este 20 de agosto, porque como usted bien lo ha dicho, le entregamos a un bachiller banquero en la administración de algo tan importante para el futuro de nuestras familias, para el futuro de nuestro país. Y bueno, esperemos ahora que quien gane, esperemos que sea la Revolución Ciudadana, porque así todo apunta a que sea, pero estamos viendo ya mensajes de que va a haber fraude, mensajes de que yo te ofrezco paz, tranquilidad y prosperidad, y bueno, son tantos los mensajes que tratan de disfrazar el verdadero objetivo por el cual los ecuatorianos debemos tener ese 20 de agosto, votar por alguien que tenga capacidad de poder gobernar en este país y que esté apoyado de una organización
sólida, sólida, porque imagínese, vea usted, el señor Lasso creó un partido que ahora finalmente lo va a tener que vender, porque ya su ilusión se cumplió, ser presidente, ya va a estar la foto de él ahí en Carondelet, ¿verdad? Que me imagino que eso era todo lo que en realidad buscaba. Y que ahora pues ya no tiene sentido como partido. Entonces, la responsabilidad de los ecuatorianos este 20 de agosto es importantísimo. Pero más allá de eso, doctor Donoso, ¿qué es lo prioritario para este gobierno de transición? Porque es un año 6 meses, un año 4 meses. Debe ejecutar inmediatamente, doctor. Vea, Gustavo, déjeme referirme un ratico al tema del partido Creo, que más que un partido político fue una empresa electoral. Eso queda absolutamente demostrado. Por más de que el presidente del partido Creo, del movimiento Creo, diga, haciendo una apología de la generosidad del señor Lasso, que yo entiendo que no es característica propiamente dicha, se abstuvieron de participar en las elecciones. Evidentemente se abstuvieron porque no existen, pues, porque no tienen una base popular, porque es una empresa electoral, porque el señor Lasso tiene el 86% de rechazo de la población ecuatoriana. Entonces, en la muerte cruzada, encontraron una alternativa para salir, aparentemente un acto democrático, para no ser juzgado y sancionado, como estaba previsto que sea, y retirarse en un acto democrático de unas elecciones apresuradas, como prevé la Constitución, y entregar el cambio de gobierno e irse a su casa. Pero las cosas no son así. Todos tenemos que rendir cuentas más pronto que tarde. Entonces, que quede claro que el país tiene que escoger una alternativa seria, de conocimiento, que garantice el resurgir del Ecuador. Permítame decirle, en política internacional estamos en las patas de los caballos, haciendo unos papelones ridículos en el exterior, violentando la tradicional política multilateralista de la diplomacia ecuatoriana, enviando unos embajadores, gente que no tiene la más remota idea de las cosas, para hacer papeles más bien de orden político interesado y coyuntural. Es decir, hay que reconstruir el Ecuador. Ese es el tema. Y quien está en la posibilidad de reconstruir el Ecuador es aquel que tiene un movimiento político en toda la geografía ecuatoriana, con un fundamento ideológico, con una estructura organizada y con cuadros que puedan ayudar a sacar al país adelante. Doctor Donoso, ¿usted considera que los debates que se deben dar van a ser muy constructivos a la hora de saber elegir? Vea, Gustavo, yo creo que los debates son necesarios. Todo depende cómo se articulen, ¿no? Todo depende, primero, cómo se conduzcan, las temáticas que se planteen, quiénes sean los que moderen los debates. Es sumamente importante, porque hemos visto, acuérdese, son 2 años, un poco más, los debates se reducen a preguntas cortas y a respuestas con eslogans comerciales, ¿no? Las salidas rápidas, ¿no? Porque en esos debates es imposible plantear cosas con mayor profundidad. Usted me hizo una pregunta que quiero terminar para contestarle. ¿Qué será lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno? El nuevo gobierno tiene varias tareas simultáneas. Reconstruir la estructura jurídica del país, ¿no es cierto? Esta constitución que la han agujereado infamemente, vía decretos y violación recurrente a la constitución. Eso como un tema estructural. Tenemos temas de mediano plazo y tenemos temas de inmediata urgencia, como son el reestructurar el sistema de seguridad, el dar garantías de una convivencia pacífica, el controlar en materia de seguridad las cárceles, el depurar a la fuerza pública, es decir, acciones de carácter inmediato y acciones de mediano y de largo plazo. Eso creo yo que debería enfocarse en esa lógica. Es decir, bajo esas premisas, tiene que haber respuestas para la urgencia, lo del corto plazo, posteriormente lo del mediano plazo y lo estructural. Pero cuestiones que, dadas las coyunturas y las circunstancias, tienen que manejarse de manera simultánea. No pueden ponerse una tras otra. No, tienen que hacerse de manera simultánea. Y para eso se requiere cuadros capacitados, formados
que conozcan el sector público, que conozcan de políticas públicas y que conozcan y respeten la constitución política del país, Gustavo. Doctor, sí, y hay que darle paso inmediatamente a la posesión de las autoridades que necesitamos. Porque mire usted lo que comentaba Jaime hace un momento sobre los libros estos que los encontraron en una recicladora. Los 8.500 policías que recién fueron posesionados y no tienen arma, no tienen chaleco, pero sin embargo ya hay una contratación y no sabemos qué pasó con esos chalecos y con esos armamentos. El dinero que se paga para lavar la imagen de un presidente. O sea, ¿qué pasa con Contraloría? ¿Qué pasa con la justicia? Necesitamos recuperar ya justamente esas autoridades para que esas entidades públicas puedan funcionar y el país pueda caminar en un orden correcto. Totalmente, Gustavo. Mire, yo creo además una cosa adicional. Yo creo que en este periodo, en lo que falta inclusive para la entrega del poder al nuevo gobierno, es fundamental que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social active el control social, que propicie veedurías, veedurías que manejen los aspectos a los que yo me he referido, veedurías sobre el sector petrolero, sobre el sector energético, veedurías sobre la negociación del sistema, digamos, del espectro radioeléctrico, de la telefonía celular, veedurías sobre la deuda externa, veedurías sobre el canje de la deuda, veedurías sobre las empresas públicas, es decir, que se empiece a generar el control social, porque parte de la muerte cruzada, a mí no me cabe duda, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, era intentar gobernar con decretos de emergencia económicos, pensando que esos eran mero trámite, ¿no? No, la Constitución prevé y la estructura del Estado prevé que cuando se producía la muerte cruzada, no es que se quedaban sin contrapeso el Ejecutivo. Por eso hay una Corte Constitucional que tiene que calificar la razón de los decretos ejecutivos, no solamente lo constitucional, sino su contenido, si son pertinentes o no son pertinentes, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la función de transparencia. Eso hay que ejercitarlo. Por suerte tenemos ya un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social democráticamente elegido. No son autoridades de bolsillo. Hay que nombrar a las autoridades que hay que reemplazar, que evidentemente son de bolsillo, ¿no? Así es, don Gustavo. Gracias, doctor Donoso. Jaime, le doy la posta para continuar con la entrevista con el doctor Donoso. Gracias, Gustavo. Gracias. Doctor, ¿qué resultados tenemos respecto al nuevo decreto que emitió el gobierno para declarar a los miembros de bandas del crimen organizado como terroristas? Se decía que con esto se iba a contrarrestar tanta violencia que existe en el país. ¿Usted cómo ve? ¿Hay respuesta después de que se emitió ese decreto? Mi estimado Jaime, yo creo que estas son muletillas que usa el gobierno. El problema de la seguridad es un problema multidimensional que tiene una serie de características sumamente complejas, donde confluyen desde la delincuencia común, desde el robo de un celular en la calle, hasta el crimen organizado, el lavado de activos. ¿Dónde se lava el dinero de la mafia, don Jaime? ¿Dónde se lavan los dineros del narcotráfico? En la banca, pues, don Jaime, ¿dónde se va a lavar? ¿En merchandising? No, pues, ¿dónde se lava? Eso es lo que hay que hacer. Fortalecer los controles, tener una unidad de análisis financiero de verdad, no de juguete. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, blindar las fronteras. Blindar las fronteras, que es un tema lógico, es un tema que se tiene que trabajar, pero hay otros factores. Atacar en profundidad las estructuras económicas de las organizaciones delictivas de todo orden, y poner control en aquellos aspectos donde se utilizan la institucionalidad para lavar los recursos mal habidos provenientes de la delincuencia organizada y de los delitos transnacionales, ¿no? Un decreto no resuelve las cosas.
La contratación de 8,000 policías no resuelve las cosas. Vea, don Jaime, el Ministerio del Interior el año anterior, ¿sabe cuánto ejecutó de su presupuesto? El 0.22%. Es una tomadura de pelo esto. Y que ya les vamos a dar y que ya vamos a hacer, ya vamos a contratar, ya estamos comprando, ya vamos. Todo es a futuro, todo es a futuro. Una absoluta incapacidad del manejo de la cosa pública. Absoluta, absoluta. Y además jugándonos a la mentira, ¿no? Dando golpes de efecto. Todo es pirotecnia mediática, ¿no? Doctor, el decreto, es un adefesio. Que atacar las causas de todos estos problemas que tenemos. Esos son esos son los retos para el mediano y largo plazo. Por eso es que hay que reinstitucionalizar el país, don Jaime. Por eso es que hay que... Perdóneme que ando un poco con problema bronquial. Por eso hay que incrementar el gasto público. El gasto público es fundamental porque tiene un impacto que motiva el crecimiento económico. Si acaso es el Estado el que construye las carreteras. El Estado pone los recursos, pero es el sector privado el que construye las carreteras, pues. ¿Dónde está el misterio, pues? Y aquí que todo lo privado, que no sé qué, si la plata es el Estado, pues, don Jaime. Y eso hay que hacer para generar empleo. Lo demás es cuento, mi querido Jaime. Lo demás es cuento. Claro, y se le quieren llevar al Estado, vender al Estado una institución financiera como el Banco del Pacífico que le da 100 millones de dólares en utilidades todos los años. De tanto que ellos critican al Estado, pero ese bien del Estado quieren venderlo. Además, destrozaron ferrocarriles del Ecuador, correos del Ecuador, o sea, han desmontado una serie de empresas que funcionaban bien, que posiblemente requerían ajustes, controles, todo lo que usted quiera. Pero el gran equipo demoledor de Lenín Moreno, ahí no hay que olvidarse del general Carrillo, de María Paula Romo, de todos ellos. No hay que olvidarse de su vicepresidente Otto Sonnenholzer, cuando estuvo en la pandemia en Guayaquil, paseándose y tomando fotos mientras los cadáveres se regaban por Guayaquil. Eso le consta a usted, don Jaime. Entonces, hay que recordar las cosas, porque lamentablemente tenemos una memoria muy frágil. Y eso es lo que hay que recordar para este proceso electoral. Porque si no, la patria no soporta más, don Jaime. Si es que nos equivocamos nuevamente, el país entrará en una situación irreversible de tragedia política, social y económica. Por eso hay que reivindicar el país en este proceso electoral. Y además no está distante. Fíjese, el 5 de febrero, la Revolución Ciudadana ganó las más importantes alcaldías del país, las prefecturas, y se le dijo no al gobierno neoliberal en toda su intención y en toda su arremetida para acabar de apropiarse del Estado. ¿Y para qué? Para poder levantarse con toda la riqueza pública del país, mi estimado Jaime. Doctor, para terminar con el tema seguridad, me gustaría que nos dé una lectura de esas condecoraciones que se ha hecho el gobierno, donde está el ministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente de la República. Zapata condecora al presidente de la República y el presidente condecora a Zapata. Yo me condecoro, tú me condecoras. Eso como que ellos nos dan a entender que han hecho un gran trabajo en el tema de la seguridad del país. Esto no es burlarse del pueblo, doctor. Pero absolutamente, pues, don Jaime. Usted debe haber oído ese viejo dicho popular, ¿no? El diablo repartiendo escapularios. Más o menos eso es, mi querido Jaime. Es una tomadura de pelo, pues. ¿Se condecoran de qué, pues? Y lo mismo es con la entrega de las embajadas, ¿no? A mí me da la impresión de que el presidente no tiene la menor idea de dónde termina lo privado y dónde comienza lo público. Él tiene una confusión, cree que todo es el Banco de Guayaquil, ¿no? O sea, no entiende dónde están los límites de lo público y de lo privado. Eso es una tomadura de pelo. Ahora, en este mes, cumplimos más de 3.500... Aquí están las imágenes. 3.500 asesinados en el Ecuador, don Jaime, en este primer semestre. Entonces vamos a terminar con una tasa de homicidios por sobre 29, 35 asesinatos por 100.000 habitantes. Y ahí nos condecoramos, ¿no? Una tomadura de pelo, pues, don Jaime. Igual que se le ocurre regalar las embajadas a sus amigos, designa embajadores como regalo para sus amigos. O sea,
esto es lo peor que le pudo haber pasado al país, ¿no? Porque hemos entrado en un estado de indefensión absoluta, don Jaime. Doctor, el último tema que me gustaría escuchar su criterio de todo lo que se ha activado para perseguir políticamente en estos momentos, no solamente a la campaña de la Revolución Ciudadana, pero en este momento apuntan los cañones nuevamente contra Jorge Glass. Por decir, el caso Singue, que es un caso cerrado, la Fiscalía ha abierto ese caso y no entiendo por qué lo reabren si es un caso que ya está cerrado y hay otros casos que también lo quieren involucrar a Jorge Glass. ¿A qué costo? Claro, porque ahí hay una obsesión contra Jorge Glass, ¿no? Jorge Glass resulta la víctima más emblemática de la judicialización de la política, ¿no? Así es, pero no dicen nada del asesinato del señor Cherres, no dicen nada de la mafia albanesa, no dicen nada de nada, no dicen nada de nada. No le han preguntado nada al cuñado del presidente de la República. Es decir, no, es una fiscalía de bolsillo orientada a investigar lo que consideran que es de interés del Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa tremenda, don Jaime. Me viene a la memoria el tema de la tesis de grado de la señora fiscal. Y no es que le quieren votar porque ni sé qué, porque el correísmo, no. Que la señora fiscal demuestre que plagió, que no plagió su tesis de grado. A eso se reduce el problema. No es que se le quiere votar porque ha sido una luchadora emblemática contra la corrupción, no tiene nada que ver. Que demuestre que no ha plagiado su tesis, que no ha plagiado los artículos que ha publicado como de acción propia y que demuestran, o mejor dicho, exhiben quienes lo denuncian, plagios de entre el 25 y el 40%. Eso tiene que demostrar la fiscal, no que le persiguen los correístas y que no sé qué. Y ese es el caos en el que estamos, pues, donde aquí puede pasar cualquier cosa, don Jaime. Eso es cuando no hay Estado, cuando no hay liderazgo, cuando no hay legitimidad. Esa es la tragedia de haber desinstitucionalizado el país. Doctor, ¿qué debería hacer la fiscal para desvirtuar todo lo que a ella la están acusando? En el momento que la llamó el Consejo de Participación Ciudadana. Demostrar que no ha plagiado, pues es lo único que tiene que hacer. Llevar su tesis y decir, ahí es mi tesis. Y cotejar con lo que le acusan y ahí ver qué resulta. Pero plagiar, el plagio es un delito, el plagio está tipificado. Y claro, entonces aquí nos ponemos el manto de la victimización y de la persecución al revés, cuando quien ha sido la más grande persecutora de este país ha sido ella. Y tenemos casos que son impresentables, como el caso del influjo psíquico, que ya es una cosa, pero de marcianos, ¿no? Eso ya es absolutamente de locos. Entonces, en eso estamos. Por eso es la urgencia de elegir bien. Por eso hay que retomar el control del país, una organización política que 10 años demostró que se puede tener un país soberano, digno, con crecimiento, con trabajo, con respeto, con honestidad y con creación de riqueza. Triplicó el Producto Interno Bruto en 10 años y nos dio paz y estabilidad social y política. Eso es lo que tenemos. La última pregunta, doctor. La postura de la Iglesia en el caso de la Fiscal General del Estado, que emitió un comunicado, la Conferencia Episcopal dándole todo el respaldo y poniéndola como ejemplo. ¿Qué significa eso? Lo que significa una vergüenza, don Jaime. El Ecuador es un Estado laico. La Iglesia tiene que reducirse a hacer sus tareas de carácter espiritual y no abandonar la razón de ser de la Iglesia Católica, que es el compromiso con los pobres. Allá eso tiene que volver. Pero ya sabemos cómo es la estructura y la élite de la Iglesia, ¿no? Siempre comprometida con los sectores de poder, siempre vinculada a los sectores de poder. Y más ahora cuando el presidente es miembro del Opus Dei, ¿no? Entonces están en lo suyo, ¿no? Entonces no tienen empacho en poner una carta apoyando a una funcionaria pública que lo que tiene que hacer es demostrar que no plagió la tesis. Y si se demuestra que ha plagiado la tesis de manera formal, entonces la Iglesia quedará en un papelón de mamarrachos de haber apoyado a quien ha delinquido, ¿no? A eso se reduce el apoyo de la Iglesia, mi estimado don Jaime. Somos un Estado laico, eso tienen que entender los curas, ya es hora, ya basta.
De mi parte, doctor, quiero agradecerle, no sé si Gustavo ya no está, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar en este espacio. Gracias, don Jaime, yo a usted por el espacio que valoro tanto. Y bueno, usted me conoce, yo digo lo que pienso con la más absoluta libertad, por fortuna, por fortuna. Somos gente que habiendo colaborado con el gobierno de la Revolución Ciudadana, podemos caminar a la luz del día, porque no tenemos, como la gran mayoría de quienes colaboramos con ese régimen, de quienes coincidimos ideológicamente con esa postura, más allá de no ser militantes registrados, pero coincidimos por la lógica, por su visión humana, democrática, social, trascendente, podemos caminar a la luz del día y no como la derecha nos acusa recurrentemente de delitos que normalmente son esos los que cometen, estimado Jaime. Por eso acusan, pues, porque saben cómo se hace. Claro, tratan de acusar a todo el mundo, ¿no? Y cuando no hay delitos se lo inventan. Vaya pues, así es. Muchas gracias, don Jaime, le mando un abrazo. Y sigan en la lucha, sigan en la lucha. Este es un gran medio que tiene que mantenerse en esa línea con todo el sacrificio y el esfuerzo que lo hacen, que lo valoramos y lo sabemos, don Jaime. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias al doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.